Y a esta hora es buen momento para hablar de la Asociación de la Memoria Histórica. En este caso nos centramos en Medina del Campo. Contamos con la presencia de Francisco López Soto, que es el delegado de esta asociación en Medina del Campo. Francisco López Soto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El delegado en Medina del Campo de la asociación o soy el representante? Un voluntario más, porque estoy en Medina del Campo como voluntario de la Asociación de Memoria Histórica. Estamos Sofía y yo. Bueno, yo como estoy por aquí, Sofía está trabajando y cuando me llamáis para hablar, comentar algo, pues vengo yo. El motivo es porque hace un par de meses, creo recordar que estábamos todos pendientes y preocupados por la reanudación de la asociación aquí Medina de las excavaciones. Han pasado estos 2 meses, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que una vez pasaron tanto las fiestas de Medina como las de Valladolid, se reinició otra vez la excavación y aproximadamente a mediados de octubre, entre el 15 y el 20 de octubre, no me acuerdo exactamente, pues se dejó de excavar porque se había acabado lo que es donde estaban, digamos, los restos de los represaliados que se estaban buscando de Medina del Campo, allí en la bodega de los Alfredo. Había una zona donde se encontraron ya restos y ahí pues se llegó al suelo de la bodega y se acabó lo que era, digamos, que una primera fase. Ahí después se ha intentado, se preveía empezar a mediados de noviembre, aproximadamente el 1 de noviembre, otra vez hacer una serie de catas en otro lugar de la bodega donde se cree que puede haber algunos restos, pero como consecuencia de las lluvias y demás, y los caminos pues estaban muy mal, pues de momento se ha suspendido para, en cuanto a mejore un poco el tiempo y se pueda entrar, hacer unas catas a ver si hay más restos. Entonces, hay un poco de decepción por parte de la asociación porque creo que eran 42 restos se esperaban encontrar, sí. Y de momento no ha habido tanto como parecía. Pues no, a no ser que estén en otra zona, había un poco de decepción porque pensamos, por todos los conocimientos y lo que nos había contado, digamos, los familiares, tanto hijos como nietos o hermanos de los represaliados, que ahí estarían esos 42. Ha habido una gran dificultad y ha habido que excavar poco a poco, porque estaban muy revueltos, digamos, los restos de todas estas personas. Se calcula que puede haber más de 20 cuerpos, no sé, 22 o 23 restos de cuerpos, y ahora mismo pues esos van a ir a un laboratorio para que se analicen. O sea, se han encontrado prácticamente la mitad de lo que se esperaba. Sí, prácticamente la mitad y no todos los restos, porque de hecho ya han sido muy removidos, ha entrado bastante gente y no se han encontrado los cadáveres, como digamos, enteros. Date cuenta que al tirarlos desde casi 10 metros de altura, que es la zarcera, una vez que el cuerpo se ha descompuesto, desaparece lo que es la carne y los huesos, al no estar con arena alrededor, pues se apelmazan y se esparcen. Y después ha habido, como he dicho anteriormente, pues por lo que la propia gente nos ha contado que estaba allí, pues han estado revolviendo huesos, han desaparecido huesos. Lo que sí estamos seguros, por lo que se ha encontrado, hay pruebas, y cráneos con agujeros de bala, es que allí se han cometido pues estos 20 y tantos asesinatos. O sea, que ha habido fusilamientos entonces. Sí, hubo fusilamientos en la parte de arriba. Lo que se buscaban cuando se iban a fusilar, asesinar y fusilar, porque no había juicio previo ni nada, es una zona alta con una, digamos, donde no se podían escapar los presos, porque había repechos, y allí les dispararon o fusilaron, y después por la zarcera pues tiraron los cadáveres. Se han encontrado balas, cartuchos, monedas, o sea, varios restos que, sobre todo los cartuchos y balas que certifican que sí, que allí fueron asesinados estas personas. Es tremendo, ¿no? Cuando uno lo piensa, lo que pasó, entonces estamos hablando de hace 80, 90 años, ¿no? Pues sí, fue la noche del del 7 al 8 de diciembre, cuando estas 42 personas que pensábamos nosotros, pues se las llevaron, las famosas sacas de la cárcel, y desaparecieron. Todos sabíamos que habían sido asesinados. Estas personas, pues ahora, como digo yo, van a ser estudiados por antropólogos y mirar a ver cuántas personas son y cadáveres. En Medina del Campo
entre el 18 de julio de 1936 hasta primeros de enero del 37, pues más de 100 personas. Nosotros tenemos aproximadamente unos 130 documentados, porque una vez pasado las primeras, en Medina por lo menos, se hace cargo el ejército de lo que es el ayuntamiento y de todo, digamos, de todas las fases que hay en el momento de la guerra, y disminuyen bastante los asesinatos. Aunque se sigue fusilando a personas con juicios sumarísimos, en donde duran media hora y previamente ya se sabía que iban a ser fusilados antes de entrar en el juicio. Seguramente que muchos oyentes de Onda Medina y a su vez espectadores de Telemedina Canal 9, estamos grabando lo que es la entrevista, pues podrán pensar, bueno, otra vez hablando de la memoria histórica. Es que últimamente no hacemos más que oír hablar de la memoria histórica, que si los restos de Franco salen del Valle de los Caídos, que si aquí en Medina la bodega de los Alfredos, que si en la provincia de Valladolid, ¿no? Pero estamos hablando otra vez de la memoria histórica, hablando de estos temas, porque se desconoce totalmente lo que pasó con esas personas. Ha habido un silencio del miedo durante todo el franquismo y después durante algunos años más en que se desconocía. No hace mucho, en La Voz de Medina, precisamente, en un artículo de una persona que conozco bastante, venía que por qué, hablando de Franco y de la memoria histórica, cuando los jóvenes de hoy día no conocen ni siquiera a Franco ni lo que pasó. Y ese es el gran problema. Es que nuestros jóvenes, con 30, 20, 15, no conocen la historia de la guerra civil, la verdadera historia, lo que pasó, los asesinatos que hubo en ella y que fue una guerra civil como consecuencia de un golpe de Estado, en donde zonas como, yo que soy de Salamanca, Medina del Campo, Salamanca, que no estuvieron en guerra, se asesinó a muchísimas personas. Solo habían cometido un delito, y es que eran republicanos. Nada más, que defendían la República, que tenían una ideología de izquierdas o de derechas, pero republicanos. Me comentabas, pues, Paco, no hace mucho tiempo, en otra entrevista anterior, que incluso hay pueblos en nuestra comarca, la comarca de Medina, que vais a hablar con los vecinos y todavía no reciben porque tienen miedo a que se sepan que están hablando de este tema. ¿Esto es así todavía? Bueno, ahora ya no tanto, ahora ya se puede decir que, es más, algunas personas de estas que tenían tanto miedo ya han fallecido. Yo os contaba el caso que nos dio en un pueblecito cerca de Medina, en Castrejón, Braujo, ya no me acuerdo exactamente ahora, en donde dos personas de casi 80 años cerraron puertas, ventanas, persianas para hablar con nosotros. Y se les notaba que tenían mucho miedo todavía. Y estamos hablando del año 2006, 2005, 2006. O sea, que hace 10, 15 años todavía había con mucho miedo. Con miedo a hablar del tema. ¿Qué pensaban que les podía pasar por hablar de este tema? Pues que se involucró tanto miedo en que toda aquella persona que tenía alguna relación con la República o con las personas que fueron asesinadas, que tenían miedo de que fueran a por ellos todavía. Yo te puedo decir un caso, les cuento, que es el de la... Sí, pero que fuera por ellos, ¿quién? Pues ¿Quién los iba a ir a por ellos? falangistas, militares del régimen, que dieron el golpe de Estado y que fueron a apoyar y desaparecieron. Porque después... Todos conocen a esas personas, infundió tanto miedo que conocen, por ejemplo, cómo a las mujeres de los que habían sido asesinados en Medina y en otros pueblos se las vestía con un camisón, se las cortaba el pelo, se les daba aceite de ricino y se las paseaba por el pueblo para que vieran lo que les podía pasar a los demás. Y entonces ese miedo fue inculcado de tal forma que ha persistido durante muchos años. Y lo que te voy a decir, yo en mi casa, a mi suegro jamás le oí hablar absolutamente ni una sola palabra de su padre. Y su padre fue sacada, como he dicho varias veces, era un guardabujas, de una de las casillas del paso de nivel de Campillo, fueron a por él, se lo llevaron y desapareció. No fue nunca más encontrado. Y a su mujer, que nos hemos enterado hace muy poco tiempo, se le cortó el pelo, se le dio aceite de ricino y se la paseó por el pueblo. Y ese miedo
que se inculcó a tanta gente, pues claro, hasta lo tenían tan dentro, que hasta hace poco, todavía, a pesar de que llevábamos en el 2006 casi 30 años de democracia, pues tenían todavía metido ese miedo. Y creían que si nos veían hablar con nosotros, pues que iban a ir a por ellos. O sea, que ha habido personas que han tenido, bueno, pues en la mente, ¿no?, aquello que pasó, y han vivido con ellos tantos años que ha sido tremendo, ¿no? Sí, para ellos tremendo. Yo te puedo decir, o sea, y para ellos ha sido pues una liberación el contar lo que pasó y que otras personas puedan saber lo que pasó con sus padres, en este caso, y que se puedan recuperar los cadáveres de sus familiares. Yo lo que tengo un poco la sensación de que esto, Francisco López Soto, nunca se va a terminar, ¿no? Porque siempre están los hijos, luego están los nietos, luego están los bisnietos, y parece que esto va a ser siempre... No, pero en aquellos sitios... A mí me estás contando que aunque aparezca ahora mismo un resto en la bodega de los Alfredos, ¿esa familia ya se va a quedar tranquila? ¿O todavía va a tener ahí...? Yo he vivido un ejemplo, y es... los de Ataquines que encontramos estaban en el cementerio Fuente del Sol, y los familiares, sus hermanos o sus hijos, se quedaron tranquilos que tenían a sus padres o hermanos allí juntos, enterrados en un panteón en el cementerio, y que le pueden ir a buscar, a llevarles flores, a rezar por ellos y a estar con ellos, que ya dice, ya mis padres están aquí. Y están tranquilos, porque no han pedido venganza, ni han pedido que se haga con los que algunos los conocían, con los asesinos, pues fueron asesinatos, el que fueran a por ellos y pidieran un tipo de justicia, sino que quieren que se recupere la memoria de sus padres, que eran personas honestas, honradas, que no cometieron ningún delito y que fueron asesinados solo y exclusivamente por ideología y como una causa del fascismo que dio el golpe de Estado, de inculcar miedo a todo aquello que fue la República. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Crees que algún día se terminará ya esas rencillas y habrá una España unida sin pensar lo que fue aquellos años o no? Yo creo que sí, si se deja que se saquen ahora mismo lo que ha pedido la memoria histórica y lo que volvemos a decir, si se hubieran aprobado los presupuestos, pues desde las diferentes administraciones se hubiera enfocado y tomado el que se descubrieran todas las fosas. Hay ya un mapa de fosas en donde desde el gobierno, desde la administración, que es que además lo está pidiendo la ONU. O sea, la ONU ya ha certificado, ha dado un mandato desde que España se tiene que recuperar todas esas personas que fueron causa de un genocidio. Y una vez que se recuperen, pues que se descubra la memoria de esas personas, se recuperan sus cuerpos, que no se van a recuperar todos, porque ha habido movimientos de tierra, construcciones de vías, construcciones de autopistas, en donde muchos cadáveres pues han desaparecido. Pero en las fosas que se están, digamos, ya documentadas, que se abran y empiecen a... Porque hay algunas fosas que están documentadas, pero están en un sitio que exactamente no se conoce. O sea, se conoce el entorno, pero a lo mejor son hectáreas. Y aquí, mira, por ejemplo, cerca de la bodega de los Alfredo hay un pozo que prácticamente está ya localizado, donde también se dicen que hay cadáveres de las personas que fueron asesinadas. Pues para llegar ahí, desde la administración, tanto gobierno, junta o ayuntamiento, es mucho más fácil que unos voluntarios, a través de un trabajo que es magnífico, es exhaustivo, lleguen ahí. Si cuando empezamos la memoria histórica, y estoy hablando del 2002, 2003, se hubieran implicado las diferentes administraciones, yo creo que esto ya había acabado. Tenemos que ir concluyendo. El tema está de esta forma. ¿Parado ahora mismo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a reactivar otra vez? En el momento que se pueda entrar por los caminos, porque ya sabéis que ha llovido mucho, se harán unas catas para conocer si en esa bodega puede haber más restos de los represaliados. Y después ya se ha contactado con los dueños para que en lo que era el pozo, en la zona que está, se hagan las diferentes catas, pero claro, ahora mismo pues se ha removido la tierra, empezará la cosecha, pues para junio, julio del año que viene, iniciar otra vez la búsqueda en otra zona del entorno. Tengo la sensación, Paco, que va para largo esto, ¿eh?
Que va más lento de lo que... Sí, va mucho más lento de lo que nosotros esperábamos. Nosotros, cuando se empezó y ya se aprobó la ley de la memoria histórica, pues pensábamos que en poco tiempo la administración, especialmente el gobierno, se haría cargo de ello y empezarían las exhumaciones mucho más deprisa. Francisco López Soto, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.